hemos leído unos pasajes en Isaías 53, versículos del 2 al 7, que los hemos leído muchísimas veces, que los sabemos. Igual no lo sabemos al pie de la letra, pero conforme vamos viendo estos textos, recordamos y nos vienen a la mente. Y evidentemente nos tiene que inundar una sensación de que mi esposa decía, el Rey de Reyes, humillado delante de los reyes de la tierra, humillado delante de los sacerdotes, humillado delante de los siervos de los sacerdotes, humillado delante de una mujer samaritana que iba a sacar agua del pozo y le ofrecía. Gloria a Dios, qué interesante, eso tiene que remover nuestra vida, tiene que remover las entrañas de nuestro ser. Uno no se puede quedar así. Y cuando leemos estos pasajes en Isaías 53 y los entendemos, por lo menos casi en la plenitud con la cual Dios inspiró al profeta para escribir estos textos, algo debe de pasar en nuestro ser, hermano. No podemos quedarnos así como si nada. No podemos leer esos textos una y otra vez y decir, qué bonitos textos, cómo me inspiran. Solamente eso. Tiene que haber algo más. Tiene que pasar algo más. La semana pasada hablábamos acerca de Jesús como la única propiciación para nuestros pecados y recuerdas los de todo el mundo. Hablábamos que no solamente Jesús murió en la cruz por nosotros, sino que además murió por los de todo el mundo, ¿verdad? Decíamos, entre otras cosas, acerca de la función que el sumo sacerdote hacía cuando entraba en el lugar santísimo una vez al año. Recordábamos todas las exigencias que Dios ponía en la vida de ese hombre para entrar a ese lugar tan especial. No se podía entrar de cualquier forma, tenía que cumplir unos requisitos. Si no los cumplía, aquella persona caía muerta en el acto. ¿Recuerda? El asunto de la propiciación es un asunto que se las trae. Ya el domingo pasado creo haberla explicado bien. Pero hay dos palabras que tienen que ver directamente con esta palabra tan tremenda, propiciación. Propiciación, ¿recuerda? Dios es la propiciación, Jesucristo es la propiciación, o sea, solamente no hay otra cosa que pueda ponerse entre medio. Hay dos palabras que tienen que ver mucho y de las cuales vamos a estar viendo hoy algo. Una de ellas es intercesión. Esa palabra que a veces empleamos, vamos a interceder por los hermanos. ¿Sabes lo que es eso? Vamos a verlo ahí. Y otra palabra que tiene mucho que ver es la expiación. Esa palabra que también hemos hablado mucho, ponerse en lugar de. ¿Qué tiene que ver? Intercesión, expiación, ponerse en lugar de, ponerse en medio de, recibir las tortas cuando eran para otro. Eso es lo que hizo el Cristo Jesús por nuestra vida, ¿verdad? También recordamos cuando estuvimos hablando acerca del rapto de la iglesia y de aquellas 4 palabras. ¿Te acuerdas de aquellas 4 palabras que tenían que ver con la obra redentora de Cristo en la cruz, con la muerte de Jesús, con la resurrección de Jesús? ¿Alguien se acuerda rápidamente así? Venga, 1, 2, 3, 4. En el orden, la primera era la redención, la segunda era la justificación, la tercera era la regeneración. No, la tercera era la expiación y la cuarta era está bien, de acuerdo. Sí, tienes toda la razón. Regeneración, razón para ella, y santificación, sí. Correcto. Estas 4 palabras en este orden fue lo que obtuvo. Y hablábamos de que hay más palabras, por supuesto, ¿verdad? Pero principalmente estas 4 son las 4 cosas que Jesús obtuvo en la cruz del Calvario, con su muerte y 3 días más tarde con su resurrección. La expiación es esa palabra destacada y como antes hemos dicho, expiar el pecado es ponerse en medio de. Y
me gustaría, voy a explicártelo de una forma muy sencilla. Verás, ahora cuando marque estos textos para que luego no los ande buscando. Mira, Dios está en los cielos. ¿Estamos de acuerdo? Dios habita en los cielos, aunque también visita nuestra vida, ¿sí? Pero la morada de Dios está en lo que la Biblia llama el tercer cielo. Hay un cielo que no se ve, no hay un telescopio potente capaz de ver el cielo de Dios, no lo hay. Y nosotros estamos en la tierra, pisando la tierra. Entonces, a Dios y a nosotros, aunque nosotros a veces no nos damos cuenta, pero nuestro espíritu tira porque fue dado por Dios a nosotros. El espíritu de nuestra vida tira hacia Dios, quiere relacionarse con Dios. Pero hay un impedimento muy grande. Dios está en el cielo y nosotros estamos en la tierra. Nosotros somos esta palma de la mano y Dios está arriba en los cielos. Entonces Dios desciende y nosotros nos levantamos un poquitín, pero el peso del pecado, que es... impide una relación con Dios. ¿Ves? Hay algo que no permite la relación directa con Dios. Y a veces el pecado es más gordo y otras veces es más fino. Pero hay pecado. Hay pecado. Entonces, la relación con Dios es imposible, no se puede dar. ¿Por qué? Porque está de por medio algo que dificulta, algo que no permite, algo que no deja, algo que estorba, algo que está como un peso sobre nuestra vida y no nos deja. Y Dios quiere, pero hay algo que no puede hacer posible que haya una relación directa con Dios. Ahora, Dios en su sabiduría, en su amor, en su paciencia, en su gracia, en su... Todas esas palabras que tú sabes, Dios envía a Jesucristo y Jesucristo desciende del cielo a la tierra. Y entonces, ¿qué hace Jesús cuando muere en la cruz? ¿Qué hace Jesús cuando entrega su vida en rescate por todos? ¿Qué hace? Pues facilita el que nosotros, cuando venimos a Cristo Jesús, podamos descargar en Él el pecado. Y ahora, libres de pecado, ya es posible la relación entre Dios y nosotros. ¿Por qué? Porque Jesús cargó con el pecado de toda la humanidad. ¿Ves de qué forma más sencilla tú puedes explicar el Evangelio a cualquier persona? ¿Lo entiendes? Es muy sencillo y muy ilustrativo. Ahora, tú puedes hacer muchas cosas. Puedes hacer, Dios cargó y ¡pum!, le das golpe ahí el pecado y entonces podemos subir libres a la presencia de Dios. Puedes hacerlo, pero eso precisamente, esa fue esa obra expiatoria de Jesucristo en la cruz. Él cargó literalmente con todo nuestro pecado y nos dejó vía libre. Entonces ya sí, Dios desciende, nosotros nos relacionamos directamente con Dios. El Espíritu Santo viene sobre nuestra vida, habita en nuestro ser y, voy a decir, toma el control de nuestra vida. La realidad debiera tomar el control de nuestra vida. ¿Entiendes, verdad? Gloria a Dios. Bien, voy a recuperar los textos. Eso se me escape. Aquí. Entonces, la expiación, cesación voluntaria de nuestro Salvador Jesucristo, por la cual tenemos libre acceso a la presencia de Dios. Y entonces, a partir de que uno tiene libre acceso a la presencia de Dios, es cuando puede orar, es cuando puede pedir, es cuando puede clamar, es cuando puede decir a Dios, Padre mío, y Dios dice, hijo mío, sí, dime. Porque mientras esté ese obstáculo, por más que uno chille, por más que uno grite, las palabras no salen de nuestra boca. Pero una vez que estamos libres de todo pecado, ya sí es posible pedir a Dios, rogar a Dios y obtener todos esos beneficios que en la palabra uno puede leer. Porque ¿de qué sirve, como hacen algunos, declarar? Dicen, declaro que el Señor, bla, 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 y su vida está llena de pecado. ¿Tú crees que esa declaración va a ser posible? ¿Que sea real? Por supuesto que no. Si hay pecado, no. Por más que uno chille, por más que uno ladre, las palabras no saldrán de esa boca. Ahora, en tanto en cuanto tenemos libertad para acceder a la presencia de Dios, podemos obtener todas esas cosas. Y entonces sí pasa lo que tú puedes
leer en Juan 1, versículos 12 y 13, esos versículos que los conoces de sobra, que los conoces, porque cuando los leas dices, ah, sí, ya lo sé, pero que se nos olvida. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y luego sigue, los cuales no son engendrados de sangre. Es decir, porque tu papá sea hijo de Dios, no significa que tú seas hijo de Dios si eres hijo de tu padre o de tu madre. No es por voluntad de sangre. Y dice, no es por voluntad de carne. Por más que tu padre o tu madre pague con su vida para que tú seas salvo, no vas a ser salvo. Y tampoco es por voluntad de varón. No hay persona en el mundo que pueda hacer que tú seas salvo. No hay nadie, dice, sino por voluntad de Dios. Solamente a través del sacrificio de Jesucristo es que tú puedes ser salvo. Solamente a partir de que tú reconozcas, de que tú admitas, de que tú permitas, de que tú dejes que Jesús tome el control y limpie por completo tu vida, perdone tus pecados pasados, es que entonces comienzas a ser salvo. Y entonces es cuando empieza ese proceso que ya hemos dicho muchas veces y que lo vamos a repetir muchas veces, el proceso maravilloso de la santificación, en el cual también estamos inmersos. ¿Por qué? Porque le permitimos a Dios que vaya santificando nuestra vida. Amén. Me gustaría en esta mañana, porque hemos hablado así rápidamente de varias cosas, pero supongo que te has dado cuenta que Jesús en esa obra expiatoria hizo también una obra intercesora. ¿Por qué? Porque Él recogió el pecado ese que era tuyo. Él se puso entre medio de Dios el Padre. Amén. Me gustaría recordar algunas partes de la Biblia, algunos episodios de la Biblia donde se habla de obras intercesoras. Hay muchos. Y solamente podemos descubrirlos cuando el Señor nos guía o cuando tú estás viendo algo en la palabra y de pronto parece como que se enciende una lucecita y dices, ¡ay, esto es una obra intercesora! Claro que sí, por supuesto. Claro que sí, pero ninguna de ellas igualable a la que hizo Cristo Jesús. Pero sí vamos a recordar algunas. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos en multitud de casos ocasiones para ser intercesor. Por ejemplo, el miércoles, desde las 8 menos cuarto hasta las 8:30, tú tienes una oportunidad maravillosa de ser intercesor. Ejemplo, es un ejemplo. En tu casa tú puedes ser una persona intercesora maravillosa, orando por lo que pasa en la iglesia, necesidades, actividades. Puedes ser usado por Dios, puede serlo. Pero vamos a recordar, por ejemplo, el número 16. Claro, así dicho el número 16, uno no sabe ni lo que hay ahí. Te pasa a ti y a mí, a mí también. Pero cuando te hablo, por ejemplo, de la rebelión de Coré, ya se iluminan un poquito más las cosas. Y dices, sí, ya eso está, ya sé lo que era. Amén. ¿Tú te acuerdas que Coré era un cantor de Israel? David lo menciona en varios de sus salmos. Y Coré era de una tribu que había sido separada por Dios, una de las 12 tribus, para servir en el tabernáculo. Sí. Y Coré servía junto con el resto de los hermanos en esta forma. Ahora hubo un instante en el tiempo en el cual Coré se junta con algunos otros y dice, a ver, ¿le ha dado Dios a Moisés solamente la capacidad a él, a su hermano, para ser el rey? No sé, para ser aquí el que nos guíe, el que nos dirija, el que reciba palabra de Dios? No, yo quiero también ser aquí una persona importante. ¿Te acuerdas algo parecido a lo que pasó con otra persona? Que también dijo, solamente a ti te ha dado, hombre, a mí también, ¿no? ¿Cuántas veces se han dado casos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo? Y en nuestros tiempos también se dan casos, ¿verdad? Cuando
Cuando una persona cree que no solamente a una persona Dios le ha puesto, yo también puedo servir, yo también puedo hacer. Una vez me acuerdo que a alguien que estaba por encima de mí en el trabajo, un día le dije, a ver, ¿tú qué haces? Pero si no haces nada, si estás todo el día en la silla. Y yo estoy aquí todo el día trabajando en las máquinas sin parar y tú ahí en la silla, ¿por qué no sales fuera a trabajar en las máquinas? Y aquel hombre me dio una lección, me dijo, Carlos, tú haces un trabajo y yo hago otro. Y tanto el tuyo como el mío son necesarios para que esto funcione. ¿Y qué verdad será? ¿Qué verdad será? Hoy ese día estoy en su posición y soy yo el que está en la silla. Y muchas veces me acuerdo de aquellas palabras. Y le doy gracias a Dios por aquella persona, evidentemente, pero también le doy gracias a Dios porque aquellas palabras marcaron mi vida. ¿Cuántas veces no te han dicho alguna palabra, alguna frase, que igual te ha meneado un poquito, ¿verdad? Pero no ha hecho más que eso y la has dejado pasar y sigues de la misma forma que antes? Deja que esas palabras, que esas frases, deja que esos mensajes de Dios para tu vida hagan marca en tu vida y cambien el curso, porque ¿cuántas veces Dios nos habla y no hacemos ni caso? ¿Cuántas veces te ha pasado? ¿Te ha pasado que a veces Dios habla a tu vida a través de un hermano, a través de un accidente de coche, a través de una circunstancia de la vida? Dios te habla y tú lo sabes. Tú te estás dando cuenta que en ese instante Dios está hablando a tu vida. ¿Y qué haces con eso? ¿Lo dejas pasar? Pues es una lástima, ¿verdad? Porque Dios es como una lima que va limando de nuestra vida todo aquello que sobra. Cuando una persona está en el taller y pone en el tornillo de banco una pieza y va con la lima limándola, lo que va saliendo, va cayéndose al suelo, eso ya no sirve, no se guarda, no lo guarda nadie, pero la pieza va tomando forma y va tomando esa forma necesaria, ese ajuste micrométrico maravilloso por el cual esa pieza encaja donde debe encajar y hace la función que debe hacer. Y Dios es así, Dios va limando nuestra vida. Ahora, la cuestión está, ¿qué hacemos? ¿Permitimos eso? ¿Dejamos que Dios lime nuestra vida para que nos dé la forma necesaria que Él quiere? ¿Cuántas veces no has conocido a personas que dices, tú eres un diamante en bruto, cuando el Señor te vaya moldeando vas a ser un diamante brillante, pero pasan los años y la persona sigue siendo un diamante en bruto? ¿Entiendes lo que digo? ¿Cuántas veces ha pasado el tiempo y sigue siendo un diamante bruto? Un diamante, sí, pero bruto. Mira, no vale para nada, eso no tiene precio. Nadie lo quiere, no se vende, no se compra. Si no se trabaja, si no va al taller donde tiene que ser pulido y le tienen que quitar lo que sobra, entonces cuando eso pasa, al final está el diamante en la joyería a un precio escandaloso. Entonces, pero es que entre el diamante en bruto y el producto final hay un proceso. Hay un proceso. Amén. ¿Qué eres tú? ¿Un diamante en bruto? Bien, gloria al Señor. Entonces, ahí estaba Coré y algunos otros más, quejándose. Moisés, Aarón, ¿y nosotros qué? Y cuando van allí, donde el siervo de Dios, tú lo recuerdas, el siervo de Dios y su hermano se postran en el suelo. Y dice, bueno, vamos a hacer una cosa. Mañana traed vuestros incensarios y a ver qué es lo que dice Dios. No se quejó Moisés, no le plantó cara y no le dijo, pero tú ¿de qué vas? ¿De quién eres? ¿Cuántas veces te has visto envuelto en una de estas y has plantado cara? Yo muchas. Me gustaría ser como este siervo de Dios. Postrarme en el suelo y decir, espera un momento, que sea Dios el que escoja. Pero ¿sabes una cosa? A veces no está mal plantar cara y te voy a decir por qué. Te voy a
decir por qué. No está mal plantar cara, pero de una forma humilde. Otra cosa diferente es plantar cara de una forma enfadada y como defensiva, diciendo, pero ¿tú de qué vas? Si yo soy aquí el jefe. Eso es diferente. Te voy a decir por qué a veces es mejor plantar cara. Y me gustaría que me entiendas o que me pudiera explicar bien. Si una persona defiende su posición, otra vez digo, humildemente, sencillamente, sin vanagloria, le está dando oportunidad a la otra persona a reaccionar. Pero cuando Dios mete la mano, no es para dar oportunidad a reaccionar. Cuando se han agotado todas las posibilidades de que una persona reacciona y es Dios quien interviene, ocurre como lo que pasó en este caso de Coré. Que Moisés dijo, bueno, traed mañana incensarios y vamos a ver. Y Coré, no poco contento, lió a otras 250 personas que no eran cualesquiera, eran príncipes entre el pueblo de Dios, eran los más importantes, y allí los lió y los unió a ellos, y todo el pueblo se unió también, claro, viendo a los reyes, viendo a los jefes, se juntó, pero al siguiente día tú sabes lo que pasó, ¿verdad? Dios le dijo, mira Moisés, pide por favor a los 250 y al pueblo que se aparten un poquito. Y a Coré y a nosotros déjalos allí. Y no estaban Coré y nosotros, estaban Coré con sus niños y con sus bueyes y con todo lo que tenían. Y tú sabes que en un instante la tierra se abre ¡rum! Y se los traga. Y dice la Biblia, descendieron vivos al Seol. Y el pueblo vio aquello. Y se asustó y se retrocedió para atrás. Pero los 250 permanecieron allí con los incensarios a ver qué pasa. Y dice que descendió fuego del cielo y los consumió. ¡Brum! De tal forma que se quedaron los incensarios allí en el suelo. Y luego hicieron con ellos algo. Bueno, tú puedes verlo ahí en Números 16. Y ya está, hasta aquí toda la historia. Pues no. Pues no, porque al siguiente día el pueblo se acercó a Moisés. Y los dijo con toda la cara dura, porque es que a veces el pueblo no ve más allá de lo que tiene delante. Y ve la reacción, ve el juicio de Dios y no es capaz de discernir lo que pasa. Y dice que al siguiente día se acercan a Moisés. Y dice, vosotros, Aarón y tú, habéis sido los que habéis dado muerte a aquellos. ¿Tú te imaginas? Tú que lees la Biblia dices, pero ¿cómo es posible? Es que no se, perdón, no se podían dar cuenta. Pues no se daban cuenta. O estaban tan enceguecidos en sus cosas que, perdón, no veían más allá de lo que estaba delante. ¿Y cuántas veces nuestra reacción no es como esa? ¿Cuántas veces? Así que Dios le dice a Moisés, apártate de ellos, porque ahora mismo los voy a consumir a todos. Y Moisés, aquel varón que la Biblia habla de él diciendo que no hubo varón más manso en toda la tierra que él, dice que cuando oye a Jehová de los ejércitos decir, apártate porque los voy a consumir. Moisés conocía a Dios perfectamente. Le vio cara a cara, habló con él, conocía a Dios, sabía cómo era Dios. La pregunta es, ¿tú conoces a Dios? ¿Sabes cómo es Dios? Porque si supieras cómo es Dios, no jugaríamos con Dios. Si supiéramos cómo es Dios, no estaríamos un día sí y otro día no. No estaríamos así. Moisés dice que con su hermano se postró en el suelo, metió la cabeza como el avestruz en la tierra y por lo bajito le dijo a Aarón, ¡corre! ¡Coge el incensario! ¡Coge brasas del altar!
pon incienso de él y corre, corre, ponte entre Dios y el pueblo, corre, porque la Biblia dice la mortandad había empezado ya. Dios no daba tregua. Dios dice, apártate que los voy a consumir. Y empezó Dios a actuar. ¡Corre! En Números 16, versículo 49, no sé cuánto tiempo pasó, pero lo que sí te digo es que Aarón se dio prisa, mucha prisa, cogió el incensario, brasas del altar, incienso y corrió. Y se puso en medio. En ese corto tiempo, 14.700 personas murieron. Que no fueron 2 ni 3, que son muchas veces los que estamos aquí. 14.700 personas murieron en un instante, rápidamente. Aarón podía haberle dicho, Moisés, déjale, a ver si nos los quita de en medio y nos da otro pueblo. Podía haberlo dicho, claro, estaban cansados, pero ¿quién soporta que a uno le digan tantas cosas y al otro día le vuelvan a decir lo que es falso? ¿Quién lo soporta? Nadie. Cualquiera se hubiera puesto en medio. Y como aquellos dos, ¿quieres que pidamos que baje del cielo fuego y los consuma? Aún no estaban preparados para servir a Dios. Tremendo, ¿verdad? Ahora, Aarón estaba allí, obediente a Moisés. Rápidamente se puso en medio. ¿Qué hizo este hombre? Labor intercesora, sí, por supuesto, pero con la capacidad que Dios le había dado, porque él era el sumo sacerdote. ¿Quién se ponía una vez al año? ¿Quién pasaba? ¿Quién habría orado muchas veces por Coré y por todos? Y ahora estaba viendo esto. ¡Qué reacción!, ¿verdad? Uno espera que sean reconocidas sus cosas, pero cuando no es de esa forma, las reacciones pueden ser varias. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ahí está la diferencia de un siervo de Dios de uno que no lo es. Ahí está. Aunque los siervos de Dios también caen, también caemos. Por supuesto que sí. Claro que sí. Otro caso de intercesión que tú conoces de sobra, este ya te va a sonar más. Está en Isaías, en el capítulo 6. ¿Tú sabes lo que hay ahí? Claro que sí, ¿verdad? Lo sabes de sobra, perfectamente. Es lo que se llama el llamamiento de Isaías. ¿Lo sabes? Lo has leído muchas veces y te gusta, es tremendo, te gusta. Pero de nuevo, como antes eso de, qué bueno es. Sí te gusta reconocer lo que otros hacen, pero cuando viene a ti, ¿qué hacemos? Vamos a recordar lo que pasa allí en Isaías 6. El profeta tiene una visión de Dios y en la visión de Dios ve el trono de Dios. Serafines que suben y bajan, bajan y suben y están diciendo en voz, en grito, ¡Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios! Ahí es lo que pasa. Y de pronto él ve eso y ve el trono de Dios y ve a Dios. Y el profeta dice, ¡ay, ay, ay de mí! Me parece que me queda muy poquita vida. El profeta sabía de sobra que la palabra de Dios conocía a Dios también, y él sabía que aquel que viera a Dios no podía seguir vivo. Y él lo estaba viendo. Pero algo pasa. De pronto tú puedes leer ahí en Isaías 6, que de pronto un serafín va con unas tenazas y coge una brasa del altar, coge un ascua al rojo vivo del altar con unas tenazas y se las planta en la boca de Isaías. Tú dices, madre mía, se habrá salido la boca, ¿verdad? Pues no pasó absolutamente nada, porque el serafín, cuando le pone la brasa, le dice, es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Yo no sé qué es lo que tú puedes pensar, pero no es tanto el ver a Dios. No es tanto el ver a Dios que puede poner fin a tu vida. No es tanto el ver a Dios. Porque otros le han visto. Pablo le vio. Moisés le vio también. Y estaban vivos. ¿Quién más vio? Jacob. Peleó con Dios. Y le vio también. Y continuaron vivos. No es tanto el ver a Dios. Es
¿cómo le vemos a Dios? ¿Cuál es la condición nuestra cuando estamos viéndole a Dios? Porque Dios no soporta el pecado. Dios puede tener una relación directa con nosotros, pero en cuanto hay una mota de pecado en nuestra vida, hay un problema. Por eso aquel ángel del grado superior de los ángeles, serafín de Dios, dice que coge una brasa del altar, coge fuego del altar, y es fuego consumidor que abrasa toda nuestra vida y todas nuestras obras, y las obras de nuestra vida que salen airosas de esa prueba de fuego, como son el oro, la plata y las piedras preciosas, sobrevive. Pero la madera, el heno, la hojarasca se queman. Entonces, el problema es, ¿qué es lo que pasa? Aquella brasa tocó la vida del profeta y dice, es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Puedes ver a Dios sin problema, no hay problema. Entonces, la voz de Dios resuena desde su trono y dice, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Y allí sí pasa aquella respuesta del profeta que tanto nos gusta. Dice, heme aquí, envíame a mí. ¿Cuántas veces no has dicho estas mismas palabras en un retiro de iglesia, en un culto así un poquito subido de... ¿Cuántas veces no has dicho alguna vez estas palabras o algo parecido? Heme aquí, envíame a mí, a partir de hoy te voy a servir en todo lo que quieras, hoy es el día en el cual cambia mi vida. ¿Cuántas veces no lo has dicho nunca? ¿Quién no lo dijo nunca? Y cuando dijo, no quiero decir lo pronunció con su boca. A veces sí lo hemos hecho, pero otras veces lo hemos pensado, ¿sí? No, eso, a partir de... ¿Ha pasado el tiempo? ¿Es de esa forma o no? Pero Isaías sí lo hizo. Isaías dijo, heme aquí, envíame a mí. Y entonces se produce el llamado de Dios al profeta. ¿Y qué llamado? Madre mía. No le dijo, mire, hijo mío, te voy a colmar de oro, piedras preciosas, vas a ser reconocido por todos te van a seguir, vas a ser... Él no va más. Israel se va a postrar a tus pies, todos van a ver que tú eres el profeta de Dios. ¿Es eso lo que Dios le dice? Ve conmigo, ven a Isaías. Voy a volver a marcar esta hoja para que no se me pase. Y ven conmigo a Isaías 6. Vamos a echar un vistacito a ver qué es lo que le dice Dios. A ver si te recuerda algo. Voy a dar un premio a quien me diga qué nos recuerda esto. Tú céntrate un poquito en estas palabras porque ya sabes que yo quiero dar premios, pero quiero dar premios bien dados. Entonces, aquí en el capítulo 6... en el versículo 9, después de que Isaías dice en el 8, entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. En el versículo 9 tú puedes leer, ¿qué dice Dios? Y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved, por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. ¿Qué le estaba diciendo Dios? Te voy a enviar a un pueblo que no te va a hacer caso, que no te va a oír, que se va a burlar, que va a reírse, que no va a hacer nada. Voy a enviarte a un pueblo rebelde y contradictor que se va a poner en contra mía y no te va a hacer nada de caso. A ese pueblo vas a ir. ¿Quién iría así a servir a Dios? ¿Tú? ¿Yo? A todos nos gusta, ¿verdad? Que cuando hablemos de Dios las personas caigan rendidas. No sé si a los pies de Él o a nuestros pies. Que caigan en el suelo. ¡Ay! Vas ahí y le pones las manos. Y chillas enfervorecido. ¡Ah, en el nombre de Jesús! Y que se revuelva por el suelo y todas esas cosas que en algunos casos vemos que parece un espectáculo más que algo real.
Ahora viene el premio. ¿Dónde encontramos estas mismas palabras? Sí, Marimar. ¿Eh? No te digo bien, perdona. Jonás. No. ¿Dónde encontramos estas palabras? Jonás se quejó, no quiso ir. Pero nada más. Pero tú sabes que cuando fue Nínive, se arrepintieron. O sea, sí hubo respuesta. Ahí no hay pegas. ¿Dónde encontramos estas mismas palabras? Jesús lo dijo en un evangelio, pero no me acuerdo. ¿Quién está hablando? Sí, perdón. Jesús dijo eso. ¿Cuándo? Pero no recuerdo, aunque Esa es la clave. Pero empiezas bien. Ahora hay que recordar dónde. ¿Dónde dijo eso Jesús? Diego. No, a ver, no me hace falta la cita. O sea, ¿cuándo lo dijo? ¿En qué caso lo dijo? ¿A quién se lo dijo? ¿Tú te acuerdas cuando... Bueno, ¿hay quien lo sepa? Quiero dar el premio, pero bien dado, ¿eh? Ya veis que soy muy exigente. A ver, ¿quién se acuerda? ¿No? ¿Eh? Sí, pero es que yo no veo manos arriba. ¿Quién nos quiere hablar? A ver, ¿quién quiere hablar? Erwin. ¿Puede ser cuando habló de las tierras? ¿Puede ser? No, tú dime. Es cuando esto pasó y ya está. Dime. Cuando habló de las tierras de Tiro y Sidón. ¿De las tierras? Tiro y Sidón. ¿Las tierras de? Tiro y Sidón. ¡Ah! Tiro y Sidón. Bendito sea el Señor. No fue ahí. No fue ahí. Es mucho más fácil. ¿Por qué hablas a este pueblo por parábolas? Para que oyendo no oigan y para que entendiendo no entiendan. Ahí está. Las mismas palabras. Lo mismo. Jesús advirtió a sus discípulos: cuando habléis a la gente, mayoritariamente no os van a hacer ni caso. ¿Quieres seguir siendo un Isaías? ¿Quieres seguir diciendo heme aquí, envíame a mí? Fue un privilegio. Pero mira, no tanto está en que el pueblo no hizo caso. Lo verdaderamente importante es que Isaías fue fiel y a pesar de la advertencia siguió para adelante y fue un siervo de Dios. La pregunta: ¿quieres ser un siervo de Dios en medio de la tumultuosidad, en medio de la indiferencia, en medio del no hacer caso, en medio de las risas, en medio de las burlas, en medio del... Una palabra que luego voy a decir y que vas a verla en un versículo maravilloso. ¿Quieres ser así un siervo de Dios? Porque es el porcentaje, casi 100% de los casos. ¿Alguien ha hablado a otros y no le ha hecho ni caso y ha recibido burlas por contra? ¿O solamente pasa conmigo? Gloria al Señor. Isaías fue fiel y esto es lo verdaderamente importante. Que haya resultados. Será el Señor, será el Espíritu Santo quien convenza, pero Él está dando oportunidades continuamente al mundo. ¿A través de quién? De los Isaías, de las personas fieles que sabiendo que va a ser difícil, aún con todo, predican el Evangelio, anuncian las buenas nuevas, son capaces de hablar aún sabiendo que van a recibir oposición. Amén. Gloria a Dios. Ahora bien, otro caso que tú lo recuerdas perfectamente. En el libro de Ezequiel encontramos una situación que seguro la conocemos de sobra. Dios se manifiesta al pueblo a través de su profeta Ezequiel. La situación de Israel en los tiempos es muy mala. Mira, si tú lees este libro tremendo, te vas a dar cuenta que a Dios no le quedó otro recurso que traer destrucción sobre su pueblo. Escúchame bien. Los sacerdotes hacían lo que les daba la gana. Los profetas profetizaban lo que les daba la gana. Los príncipes hacían lo que les daba la gana. Dime, ¿qué pueblo va a hacer las cosas bien así? No puede ser. Entonces, la reacción del pueblo es que hacía lo
que le daba la gana. ¿Por qué? Porque estaba viendo que los siervos de Dios hacían lo mismo. Los voceros de Dios hacían lo mismo. Y los que gobernaban al pueblo hacían lo mismo. Entonces, ¿quién va a levantarse y decir, no, yo voy a hacer las cosas bien? ¿Quién va a levantarse? Pues nadie. Ahora, Dios sigue buscando Isaías en medio de esa situación. No estoy justificando que un siervo de Dios o que el pueblo de Dios haga lo que le dé la gana cuando los demás hacen lo que quieren. No, para nada en absoluto, no estoy justificándolo. El pueblo de Dios tiene que tener las cosas bien claras. Haya lo que haya fuera, pase lo que pase fuera, tiene que tener las cosas claras y seguir el camino que Dios le marca, no el camino que otros marcan. Ahora la situación entonces era esa, y el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, se estaba dejando, hasta que no había nadie. Y Dios dice, Ezequiel, escucha bien, voy a destruir a este pueblo, no quiero hacerlo. Me gustaría poder perdonarles, pero no hay arrepentimiento en sus vidas. Están haciendo lo que quieren. Mis siervos hacen lo que les da la gana. Y el pueblo a quien yo amo, el pueblo a quien yo quiero, el pueblo a quien yo aparté del resto de las tribus, está haciendo lo mismo. No me queda otro recurso. Y le dice allí, en ese texto tremendo, Ezequiel 22:30, dice, y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese. Y después del punto y coma dice, y no lo hallé. No hallé nadie que se pusiera en la brecha. Ahora Isaías se pone en la brecha y dice, heme aquí, envíame a mí. Pero en la situación, en el tiempo de Ezequiel, no había nadie. Y Ezequiel es el único, pero no era suficiente. No era suficiente. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? Es una situación triste, ¿verdad? Que Dios tenga que hablar de esta forma. Quiero perdonaros, pero vuestra situación me impide. Y no hay nadie que se ponga en medio. No hay nadie que interceda, no hay nadie que reciba las bofetadas que tendrían que ser para el resto. No hay nadie. Es una situación triste. Ahora, a los estudiosos de la Biblia, espero que haya aquí algunos cuantos, a los estudiosos de la Biblia nos recuerda que la situación de la iglesia con una I mayúscula, es decir, el cuerpo de Cristo, no esta iglesia, sino la iglesia de Jesucristo, que me gustaría que fuéramos todos los que estamos aquí, y otros más, pero que los que estamos aquí formemos parte de la iglesia de Jesucristo, no que vengas a la iglesia el domingo, no, eso no es lo mismo, sino que seas miembro del cuerpo de Cristo, no miembro de la iglesia evangélica Cristo vive siguiéndola, no. Seas miembro del cuerpo de Cristo. Que Dios te tenga anotado en su libro. Fulanito, miembro del cuerpo de Cristo. A eso me refiero. ¿Entiendes? Entonces, tú sabes que la situación de la iglesia, los estudiosos de la Biblia saben que la situación de la iglesia en los últimos tiempos no será boyante, no será saludable. Estará muy contaminada. La iglesia en los últimos tiempos estará muy contaminada. Y tú sabes que hay un libro, Apocalipsis, que hay 7 mensajes a 7 iglesias. Y ahora sí te pido, ven conmigo, Apocalipsis 3. Vamos a leer algunos textos para mostrarte cómo será la situación, cómo está siendo la situación de la iglesia, porque entiendo, creemos, pensamos, estamos confiados, estoy seguro de que estamos en los últimos tiempos y que la situación de la iglesia cada vez está siendo más real a lo que aquí vamos a leer. Verás, Apocalipsis 3, a partir del verso 14 dice, el mensaje a Laodicea, la última de las 7 iglesias. Tranquilitamente estos textos, vamos a ver lo que tú ya los has visto muchas veces. Dice, y escribe, Jesucristo le dice, escribe a Juan, le dice, escribe al ángel de la iglesia en Laodicea. Es decir, escribe al responsable de esa
etapa de la Iglesia, de ese periodo de la Iglesia, de ese periodo de la historia en el cual va a ser el anterior a cuando Jesucristo venga a buscar a los que son suyos. Dice, he aquí el amén, y el amén está con una A mayúscula, se está refiriendo a Jesucristo. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. ¿Quién es Jesucristo? El principio de la creación de Dios. ¿Quién es Jesucristo? Dice esto. ¿Qué dice Jesús para esta iglesia? ¿Qué dice Jesús para la iglesia de estos tiempos? Dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Dice, ojalá fueses frío o caliente. Ojalá. Y hemos dicho muchas veces, mira, si no vas a servir a Dios, disfruta del mundo, por favor, que hay muchas cosas preciosas ahí fuera. Hay bonitas playas, bonitos montes, buenos bosques, ríos, lagos, maravilloso. El planeta está cada vez peor, pero aún es un planeta maravilloso. Aún se puede ir a muchos sitios. Aún se puede gustar puestas de sol preciosas. Una comida exquisita. Bueno, ayer hemos comido maravillosamente. Tremendo. Muy buena comida. Gracias por todo ello. Aún hay cosas que disfrutar en esta vida. Por favor, si no vas a servir a Dios, vete al mundo. Disfruta por lo menos. Porque ¿de qué sirve que sirvas a Dios a regañadientes? ¿De qué sirve que el culto el domingo lo hace otra vez? Pues quédate en casa. Con los tuyos, cuida de tu esposo, de tu esposa, de tus hijos, de tus padres, cuida, estate con ellos, date una vuelta por el pueblo, tómate unos mostos o lo que sea, te comes unos pinchos, qué sé yo, disfruta. Si vas a venir amargado al culto, no vengas. ¿Para qué? ¿Para qué? Y tú dices, pero es que es mejor estar en el culto. Sí, claro, por supuesto. Dice, ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, dice Dios, te vomitaré de mi boca. Y claro, nos acordamos cuando uno lee estos textos de aquel pasaje en el que cuando Jesús va a recoger a los suyos, dice, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, profetizamos, sanamos, fuimos siervos tuyos. Y Jesús le dice, ¿quiénes sois vosotros? No os conozco. No está hablando a los que no le servían, no le conocían, no estaba hablando al mundo, estaba hablando a la iglesia, estaba hablando a cristianos, estaba hablando a personas que conocían a Jesús, a personas que supuestamente servían a Jesús. Pero Jesús dice, no os conozco, apartaos de mí, hacedores de maldad. Tremendo, es un mensaje tremendo, son los mensajes para mí más terribles de toda la palabra, que el maestro diga a su supuesta iglesia, ¿quién eres tú? Eso es muy duro, ¿eh? Muy duro. Porque tú dices, verso 17, tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. ¿Qué está diciendo la iglesia de estos tiempos? No hace falta nada. Si yo aquí soy el rey de la copla o el rey de lo que sea. Hay muchas palabras por ahí. Dice, y no sabes que tú... Ahora viene el juicio de Dios. Viene el diagnóstico de Dios para la iglesia de este tiempo. Dice, y no sabes que tú eres... ¿Qué palabras? Un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Mira, el día que reconozcamos que nosotros somos todo eso, ese día empezará Dios a actuar en nuestra vida. Pero en tanto en cuanto no reconozcamos que somos eso, estamos un poquito antes. El día que, hasta ese día que no reconozcamos esto, lo que le estamos diciendo a Dios es, no me haces falta. Yo me basto. No me haces falta. Por tanto, versículo 18, dice el ángel de la iglesia, el amén, el testigo fiel y verdadero. El ángel, digo, con una A mayúscula, no el ángel que hemos visto en el verso 14. Ese es otro. Pero dice, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico
y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. ¡Qué palabra! Que ya no se usa en las iglesias. ¿Arrepentirme de qué? No hace falta, sí hace falta. Hoy hace mucha más falta que nunca, porque cada vez nuestra vida está más envanecida, está más sobrecargada, y lo peor es que no nos estamos dando cuenta. Y cada vez se nos va acumulando el pecado más y cada vez vemos menos. Y es lo que está diciendo el Señor. Dice, y no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. Dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. ¡Qué tremendo versículo! ¿Cuántas veces has usado este versículo con la gente inconversa? He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Te lo sabes de carretilla, se lo dices a cualquier inconverso en esa última frase, ya cuando esperas que él caiga rendido a tus pies. Ya está, ya ha caído. ¿Ah? Pero este versículo, Dios se lo dice a su iglesia, no a los inconversos. Entonces, cuidadín, porque el versículo está para la iglesia, aunque lo usamos y lo podemos usar, por supuesto, con la persona. Por supuesto que sí puedes usarlo. Pero recuerda siempre que este versículo es para la iglesia. Entonces, en algún instante del tiempo, la iglesia no está permitiendo el acceso a Jesucristo, a su presencia. Estoy impidiendo que Jesucristo entre en mi vida y Jesucristo está llamando a mi corazón continuamente. Y al tuyo. Al que venciere, dice, le daré que se siente conmigo en mi trono. Pero hay que vencer, hay que coger el arma, hay que salir al campo de batalla, hay que sudar, hay que mancharse, hay que pasar hambre, hay que sufrir. Eso es la vida del cristiano. ¿Qué esperabas? ¿Sentado en la silla con internet que se convierta la gente? Hace algunos años oí de una iglesia virtual. No existía, no pagaban impuestos, no pagaban alquileres, no pagaban luz, teléfono, agua, no pagaban nada, no se reunían el domingo, no molestaban a nadie, era una iglesia virtual, se reunían en la red. Bueno, pues no lo sé, ¿qué quieres? No sé si esperas eso, yo desde luego no lo espero, porque el día que eso pase, mira, cuelgo los hábitos y digo, me voy a otra iglesia. Quiero ver el calor. Quiero alabar a Dios contigo. Quiero que tú alabes a Dios conmigo. Quiero que levantes tus manos o las bajes. Es igual. Me acuerdo cuando alguien me dijo una vez, es que cuando la canción dice que hay que levantar nuestras manos, hay que levantar nuestras manos. Amén, sí, está bien. Pero luego el siguiente dice, y postrándonos delante de Dios, y nos postramos en el suelo. Bueno, es que no, hay que levantar las manos. Mira, levanta las manos si de verdad sientes levantar las manos, cuando sea, cuando la letra lo diga o cuando no lo diga. Sientes levantar las manos, quieres levantar las manos, arriba las manos, gloria a Dios. Pero aunque el corito diga levanta las manos y tú no ves que no es el tiempo de levantar las manos, tú personalmente, no lo que haga el otro, que te importe no sé decir, poco lo que haga el otro. Lo importante es lo que hagas tú con el Señor. No estoy diciendo que no levantes las manos cuando la letra del coro diga. Estoy diciendo que levantes las manos cuando el Señor te diga arriba las manos, las levantas así, así, o así, o así. O así, o así, o así. Es igual. Como Dios quiera, no como tú quieras. Cuando Él quiera, no cuando tú quieras. A eso es lo que digo. Amén. Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Tienes oído? No me refiero a yo estoy casi sordo. Es el oído espiritual, es la sensibilidad al Señor. Esa sensibilidad que no la sustituye un audímetro, para nada. Esa sensibilidad que no precisa de ruido. No precisa de ruido. Para nada en absoluto. Gloria a Dios. Qué versículos, ¿verdad?
en medio de toda esta situación en la que estaba Ezequiel hablando y que Dios le dice, estoy buscando, pero no hay nadie. Dios intentó sucesivamente acercarse al pueblo, pero la respuesta fue negativa, hasta Malaquías, y no hubo forma. Y Malaquías volvió a hablar al pueblo por boca de Dios, y no hubo forma. Entonces se produce eso, un crack. 400 años en los cuales Dios no habla al pueblo. Dios estaba presente, bendiciendo al pueblo, cuidando de su pueblo. Claro que estaba. Siempre estuvo y siempre estará. Pero fueron 400 años en los cuales no hubo palabra, no hubo profeta, no hubo nada. Y de pronto, ¡bum!, emerge el profeta de los profetas, el Mesías tan esperado, emerge. Y el Mesías esperado se anuncia a sí mismo y otros le dicen, Juan el Bautista habla de él y se enfrenta a reyes, a poderosos, se enfrenta, paga con su vida. Jesucristo paga con su vida, anuncia. ¿Y quiénes le hacen caso? De nuevo, otra vez es enviado como oveja en medio de lobos. Y no le hizo caso a nadie. Pero ellos fueron fieles, que es lo realmente importante. Juan el Bautista fue fiel y es lo realmente importante. Mira, sea cual sea el resultado, lo importante es que sea fiel. Eso es lo realmente importante. Gloria al Señor. Ahora bien, habíamos hablado la semana pasada acerca de la función intercesora del sumo sacerdote. La función expiatoria que hacía este hombre una vez al año, entrando al lugar santísimo, llevando toda la parafernalia, vamos a decir, que Dios requería y que se tenía que cumplir, porque si no, ¡bum!, caía muerto, como bien hemos dicho, ¿verdad? Ahora bien, hablamos también el domingo pasado de la propiciación que Jesucristo obtuvo en la cruz. Insustituible. No hay persona que pueda ser capaz de hacer y de conseguir lo que Jesús hizo. Ahora, hemos visto el caso de intercesores, hemos visto el caso de personas dispuestas, hemos visto el caso de que no hubo nadie, no se encontraba nadie. Y ahora vamos a hablar, sí, ya vamos a acabar de ese caso único, ese caso insustituible, ese caso especial, ese caso en el cual Dios bajó a la tierra y tomó forma de hombre y pagó con su vida y obtuvo a través de la muerte y la resurrección, como hemos repetido hoy varias veces y lo repetiremos tantas veces como haga falta, pagó con su muerte y obtuvo con su resurrección nuestra salvación y el perdón de los pecados para toda la humanidad. Gloria a Dios. Entonces, vamos a recordar algunos versículos, pero ya el domingo pasado, recordamos, y vuelvo a matizar, aunque nos enseñen, aunque algunos digan otras cosas, 1 Juan 2:2 es tajante, murió por los pecados de toda la humanidad. No solamente de algunos pocos, no solamente de los que creen en él, como algunos dicen, sino de toda la humanidad. Otra cosa diferente es que solamente los que le aceptan sean salvos. Eso estamos de acuerdo. Pero que Jesús murió por los pecados de toda la humanidad, que su obra expiatoria puede alcanzar a todos, es inequívoco. Inequívoco. Gloria a Dios. Ahora vamos a leer solamente algunos textos que sí yo he pedido. Por ejemplo, en 1 Timoteo 2, versículos 5 y 6, esos versículos que se le puede dejar, Maque, por favor, el micro a Catalina y se lo va pasando el micro blanco, Javi. Gloria a Dios. Sí. 1 Timoteo 2, versículos 5 y 6. Nos recuerda algo importantísimo. A ver. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual dio a sí mismo en rescate por todos, de la cual se dio testimonio a su debido tiempo. Gloria a Dios. Bien. Aquí vemos en este versículo que el sacrificio de Jesucristo es insustituible. En ningún otro hay salvación. Nos cuenten lo que nos cuenten, nos digan lo que nos digan. Vamos a leer otro texto en Mateo 26, 39. Este versículo es conocidísimo.
le vas a poder ver y identificar rápidamente. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. ¿Entiendes? ¿Cómo sirves a Dios? ¿Como tú quieres o como Él quiere? ¿Lo que haces en tu vida es lo que Dios quiere o es lo que tú quieres? ¿Qué es? ¿Cuál es la respuesta? Jesús fue claro, y Jesús fue preciso, Jesús fue exacto, Jesús fue minucioso, Jesús fue decisivo, Jesús fue precursor nuestro. Ojalá fuera así, de esa forma. ¿Cómo es el servicio? Jesús cumplió la función sacerdotal a rajatabla. Entró al lugar santísimo conforme a los requerimientos de su papá. Amén. Otro versículo, ya entramos en el libro Hebreos, impresionante este libro. Recuerda, si quieres ver la función sacerdotal de Jesucristo, tú tienes que leer Hebreos desde el principio hasta el final. No entenderás muchas cosas, vuélvelo a leer, deja que el Espíritu Santo hable a tu vida y poco a poco irás entendiendo la función tremenda que Jesucristo hizo en la cruz. Ahora, Hebreos 12:2, un versículo que lo hemos repetido el miércoles y que lo hemos dicho muchísimas veces. ¿Qué nos dice? Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. La palabra que antes no dije y que ahora digo es esta: oprobio. Jesús sufrió el oprobio. ¿Qué es? ¿Qué es esto, el oprobio? Es sufrir vergüenza de algo que no tienes culpa. Es cuando la gente se ríe de ti de algo que no has hecho y que ha hecho otro y que tú te estás poniendo delante de él y dices: no, ríete de mí. Eso es el oprobio. Jesús menospreció el oprobio de las risas de los reyes, de los sacerdotes, de los siervos, de los esclavos. Jesús sufrió el oprobio voluntariamente. ¿Por qué? Porque era la forma de poder llegar a la cruz con dignidad. Y lo hizo. Jesús sufrió, menospreció, y por tanto de nosotros tiene que recibir honra y gloria. No queda otra. No queda otra. Hebreos, seguimos, capítulo 6, versículo 20 y capítulo 7, versículo 17. Aquí vemos la función sacerdotal de Jesucristo, sumo sacerdotal, una sola vez y para siempre. Sí, María. Donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote, para siempre, sacerdote, para siempre, según el orden de Melquisías. Melquisedec, sí. Melquisedec. Y luego es... Y el 7:17, que dice algo así parecido. Pues se da testimonio de él. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Esa palabra tan rara, ¿no? Bueno, si tú lees mejor que ella, el próximo día vienes, ¿vale? Sabes lo que quiero, ¿verdad? Decirse. Ella lee maravillosamente, pero si tú lees mejor, vienes aquí el próximo día. Amén. Bueno, gloria a Dios. Entonces, el sacrificio de Jesucristo fue una vez y para siempre. No hay que sacrificar, no hay que crucificar a Cristo cada día. No, Él ya lo hizo una vez y fue suficiente. Amén. Ahora bien, ¿qué decir de todo esto? Porque hemos usado algunos textos, hemos hablado de varias cosas, hemos recordado lo que ya sabemos de sobra, nos hemos puesto delante de Dios para decir: a ver, ¿cómo estoy? ¿Qué es lo que pasa conmigo? ¿Qué es lo que piensas de mí? ¿Cómo me llamas? ¿Soy tu pueblo o no soy tu pueblo? ¿Qué soy? ¿Qué piensas de todas estas cosas? Son tantos los versículos que me gustaría leer para honrar al Señor y para reconocerle, para decir que su obra fue una obra sin igual, que gracias a esa obra
en la cruz es que yo estoy aquí en esta mañana, aquí o allí es igual, que estoy alabando a Dios, que tengo una nueva vida, que soy una nueva criatura, que soy una nueva persona, que tengo una salvación, que tengo un lugar en el cielo, que Dios ha escrito mi nombre en su libro. Ah, sí, gloria a Dios. Razones suficientes. Una lectura de Juan, del capítulo 1, una lectura de Isaías 53, nos hielan la piel. Cada vez que tú lees Isaías 53 se te erizan los pelos, dices, madre mía, ¿qué es esto? Pero tú lees Juan 1, a lo suyo vino y los suyos pasaron por completo. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. ¿Tú eres de esos? ¿Estás en ese grupo? Pues entonces tienes la potestad de ser hecho hijo de Dios. Gloria a Dios. Estas dos partes de la Biblia nos muestran la vulnerabilidad de nuestras decisiones. Nos muestran que somos presa del enemigo fácil si nuestra vida no está fortalecida en el Señor. Y aun estando fuerte, el enemigo va a venir a por nosotros y no va a venir con una piruleta o con chupachus. No, va a venir con un arma de un calibre gordo a atentar nuestra vida. Ahora, he decidido destacar, hay muchos pasajes en la Biblia que podríamos usar, pero he decidido, de todos ellos, que son muchos, y posiblemente haya igual otros, ¿verdad? Pero me vería a la mente, o el Señor ponía en mi vida, los pasajes que están en el libro de los Hechos, en el capítulo 26, versículos 12 al 18, que si tienes Biblia, búscalo y léelos conmigo. Pablo estaba preso. Y se había presentado defensa de su vida delante de muchas personas, delante del pueblo, delante de Festo, delante de Félix, delante de varios. Y al final se está delante del rey Agripa, del mismísimo rey Agripa, antes de ir a Roma. Y Pablo vuelve a relatar. Y allí en el capítulo 26, versículos 12 al 18, por favor, léelo tranquilamente, porque es tremendo cómo Pablo describe la conversión. ¿Y qué pasó luego? Dice, ocupado en esto iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Pablo describe y dice, y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Entonces, dice Pablo, dije, ¿quién eres, Señor? Y dijo el Señor, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Mira, ahora céntrate en estos tres últimos textos. Dice, pero tú levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti. ¿Para qué? Para que tú te pongas sobre tus pies, para que tú dejes de estar en el lodo de este mundo, para que tú dejes de estarte revolviendo ahí en el barro, en la miseria del mundo. Levántate de los pies como una criatura nueva, dice, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. ¿Para qué te ha levantado Dios? ¿Para qué te ha rescatado Dios? ¿Para que vengas aquí a la iglesia? Sí, pero para algo más. Para que seas ministro, para que sirvas a Dios, para que seas un esclavo voluntario de Dios, para que hagas la voluntad de Dios, para que dejes de ser como antes. Para eso te ha levantado Dios. Y los últimos dos textos dice, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. Vaya, otra vez le vuelve a decir lo mismo, te voy a enviar a gente que no va a hacerte ni caso, que va a perseguirte, que va a encarcelarte, que va... para que abras sus ojos,
para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, en Jesús, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Gloria a Dios. Para eso te ha levantado Dios. ¿Para que seas salvo? Claro que sí, gloria a Dios. Nadie puede dar a beber a nadie un vaso de agua si el vaso está vacío. Tendrá que estar el vaso lleno. Tendrás que ser tú salvo primero para poder hablar a otros de cómo se puede ser salvo. Claro que sí, por supuesto. Pero no te conformes a ser salvo. Hay mucha obra por hacer. Amén. Hay mucha obra por hacer. Entonces, estos versículos reflejan sin duda alguna la vida de cada uno de nosotros antes y después de haber aceptado a Jesús. Claro que sí, por supuesto. Entonces, como otras veces hemos preguntado, volvemos a preguntar, ¿qué vas a hacer con todo esto? ¿Lo vas a ignorar o vas a permitir que crezca como aquella semilla que fue plantada en la buena tierra y dio fruto a 100 por 1? ¿Cuál va a ser la reacción? Porque la semilla era buena. Pero había muchos tipos de tierra. Incluso había piedras y había espinos y había otras cosas. ¿Vas a permitir que la semilla plantada en tu vida dé fruto a 100 por 1? Está en tu mano. Dios, a través de Jesucristo, ya ha hecho su parte. Él se ha acercado a nosotros, ha venido hasta nosotros, ha llamado a la puerta de nuestro corazón. ¿Cuál es la respuesta? ¿Entiendes? Vamos a esperar al domingo que viene a dejar que el Señor actúe en nuestra vida. ¿O no? Vamos a orar. Amén. Gloria a Dios. Señor, no nos queda, por lo menos a mí no me queda otra que ponerme delante de ti y pedirte perdón, Señor. Reconocer que tantas veces te has acercado a mí y tantas veces te he rechazado. Tantas veces me he excusado diciendo que tengo otras cosas que hacer, situaciones que ocupan mi tiempo. Señor, pero solamente hay una situación y es la situación de mi vida y la situación de los que no te conocen. Padre, yo sé que tu palabra te dice repetidamente que si yo me ocupo de tus cosas, tú te ocuparás de las mías. Pero no permito que eso sea de esa forma, porque yo quiero ocuparme de mis cosas y me gustaría ocuparme de las tuyas, pero es que no me queda tiempo. Por eso esta mañana he entendido, al menos yo, que necesito de verdad ocuparme de tus cosas para ver asombrado cómo tú te irás ocupando de aquellas necesidades que yo tengo. Padre, yo sé que esto no significa que debo desatender lo que tú has puesto en mis manos, para nada. Tú me dices que yo tengo que administrar correctamente todo aquello que tú has puesto en mis manos, pero preocupándome de tu reino, porque todo es tuyo. El trabajo, la familia, los bienes que yo tengo, todo es tuyo, todo te pertenece, y de todo ello voy a tener que darte cuenta. Por tanto, te ruego en el nombre de Jesús que tú ahora llegues hasta lo profundo de mi corazón. Tú has llamado a mi puerta. Yo quiero abrir el corazón para que tú entres y cenas conmigo y yo pueda cenar contigo también. Señor, transforma mi ser en esta mañana. Otras veces lo has hecho, otras veces te has acercado a mi vida, otras veces has alcanzado mi ser, otras veces he respondido